tal, amigos? Esta semana nos acompaña María Regueiro desde Galicia, en España. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gabriel, muy buenas desde España. ¿Qué tal? María es una licenciada en periodismo con su máster en marketing y dirección comercial, además de ser empresaria del mundo de la publicidad con su agencia y docente en varias escuelas de negocio españolas. Con María vamos a hablar de algo que es el concepto de pasar del storytelling al story doing, o poniéndolo en español, pasamos del arte de contar la historia al arte de ponerla en marcha, de tomar acción, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, es claro el concepto de que en los últimos años se ha hablado mucho del arte de contar historias, de incluso técnicas formativas basadas en el arte de contar una historia para, digamos, captar la atención de la gente y encandilarlos un poquito más. Pero obviamente, como pasa en todo en la vida, ¿verdad, María? Si nos quedamos solamente en las palabras, pues en algún momento nos toca pasar a la acción. Entonces, cuéntanos, por favor, María, en tu experiencia, ¿por qué en los últimos años las historias han sido las grandes protagonistas para las marcas? Pues mira, Gabriel, en estos últimos años hemos vivido en el área de marketing una explosión de las historias. Sobre todo se han utilizado a través inicialmente de los grandes medios tradicionales como la televisión, donde veíamos spots que nos llegaban, que las marcas llevaban sus valores, llevaban sus beneficios, ¿vale?, a una historia. Casos como IKEA, por ejemplo. IKEA es una marca relevante internacional que lo que hacía era trabajar su territorio de comunicación, que era el hogar y la familia, a través de las historias. ¿Por qué buscaban esto? Era una forma de vincularse con su público a través de las emociones. Era convertir unos valores y convertir unos beneficios en una emoción que querían despertar en su público objetivo y llevarles desde ahí a la acción. ¿Cuál ha sido el problema en estos años? Que ha habido una sobresaturación de historias, donde ha llegado un momento que esto es como cuando creció tanto la publicidad. Recibimos tantos impactos que ya no nos emocionamos de la misma manera y que el público ya lo recibía esas historias como un overpromise. Ya no, lo que prometía la marca ya no era real, porque todas prometían emociones, todas prometían una forma de contarlo, pero se dieron cuenta las marcas que realmente el engagement bajaba, había una mayor infidelidad de los consumidores, parte de esto de la sobresaturación de las historias que nos contaban y de la cantidad de impulsos que había. Okay, o sea que sería un aspecto fundamental de una buena estrategia de acción en cuanto a la historia para generar más engagement o más relacionamiento con nuestro cliente. Porque la pregunta es, si hay tanta sobresaturación, ¿por qué sigue tan vigente el concepto de contar historias y por qué todavía las empresas siguen invirtiendo tanto dinero en esa estrategia, digámoslo así? Bueno, porque es una narrativa que sí que te vincula, que sí que despierta, es, digamos, una fase inicial, ¿no?, con la que trabajar. Sí que toda marca necesita tener una narrativa, ¿no? Es un relato. El relato al final te lleva a unas historias y es también una forma de poner en valor al consumidor. Sí que hay una herramienta, ¿no?, conocida, que es el guión de marca, que se trabaja para desarrollar los storytelling, donde tú buscas poner a tu consumidor, a tu público objetivo, en el punto de héroe, ¿no? Y toda persona, el público objetivo, también nos gustan y nos vinculamos con las historias, por lo que las marcas nos pueden llegar, puede hacer que nos transformemos, ¿no? Todos tenemos una serie de conflictos personales, que es esa palanca, ese driver que utilizan las marcas en las historias, donde nos hacen ver el conflicto, donde nos hacen ver lo que no somos y podríamos llegar a ser. Es como cuando nos ponen, ¿no? Yo siempre digo, pues Rosalía o un Beyoncé, al final, ¿qué son? Pues en la campaña que hizo Beyoncé con Pepsi, ¿no? Que son gente donde exteriorizan, ¿no? Es una palanca de deseo que buscamos, ¿no?, de imitar a esos, bueno, grandes mitos, grandes personajes, y lo que buscan las historias es contarnos eso, ¿no?, que nos vinculemos y despertar
ese pequeño yo interior que llevamos de lo que no somos y lo que también consumiendo esta marca o acercándonos a esta marca podríamos llegar a ser. Por eso hay una parte de las historias que todavía funcionan y que todavía nos vinculan y generan ese engagement. ¿Cuál es el problema? Que hay por demás y hay gente que ya no lo lleva a una historia de emoción, sino es contar un relato alejado realmente de los valores de la marca y alejado de un concepto que además ha cogido mucho poder en el último tiempo, que es el propósito. Entonces, el consumidor también, vinculado a ese propósito, ya no quiere solo que la marca le cuente, quiere ser el partícipe de ese para qué. Quiere formar parte de esa construcción de la marca y quiere formar parte también, no solo quiero que me cuentes una historia, quiero yo también vivir esa historia, quiero vivirlo en forma de una experiencia que me vincule a la marca, quiero vivirlo en un paso más allá. Por eso hablamos de ese paso que tiene que haber, que no es un paso que nos quedemos, que ya tiremos el storytelling y que ya nos quedemos solo con el story doing, sino que tiene que haber una cierta integración. Yo tengo que saber contar una historia, que es la forma de narrar mis valores, mi relato, de haber elegido un territorio de marca, de haber elegido esa comunidad a la que hablarle, pero ya no solo tengo que pensar como marca que no solo le hablo, hablarle es una pata, una forma de contarlo. Yo tengo que hacer vivirle a mi consumidor una experiencia que lleve impregna mis valores y que lleve impregno mis beneficios. Y a partir de ahí hacer una narrativa, hacer una historia, pues como lo han hecho marcas como Movistar o los Boli Big, que han hecho acciones muy potentes, o la que es la referente en story doing, que es Red Bull, ¿no? Red Bull, todas sus experiencias, al final, ¿qué hace? Te da alas como haciendo vivir a sus propios consumidores la aventura, la experiencia y que vistos todos desde fuera queramos vivir eso realmente, ¿no? Eso es el llevar una marca al story doing. Y yo creo que el story doing además ha venido, se puede hablar a lo mejor en los últimos 2-3 años, un poco más fuerza, aunque no está tan democratizado. Yo creo que las marcas pequeñas, las pymes, también tienen ahí una oportunidad, y más en estos tiempos, ¿no? que venimos el volver a vincular a los consumidores desde la experiencia. Y yo diría un paso más allá, que es desde la experiencia online hoy en día, desde todos sus canales online, porque es como en estos meses, ¿no? que llevamos de confinamiento, es como las marcas se han comunicado y al final hemos visto que mayoritariamente han tenido que generar experiencias, se han tenido que involucrar a sus consumidores y a su público objetivo dentro de esas experiencias. Es clave, lo decías tú al principio, tenemos que pasar del arte de contar al arte de vivir. La gente quiere vivir experiencias y los consumidores que vienen de atrás, los millennials, son todavía más experienciales. Buscan, de ahí que siempre se hablará de la nueva experiencia del retail, la nueva experiencia. La gente quiere vivir experiencias y experiencias momentáneas, no experiencias duraderas. Es un poquito, o sea, esto ha venido sucediendo en muchas industrias, ¿no? Pero es un poquito, digamos, que algo que inició hace ya un buen número de años, particularmente en el mundo de los restaurantes, ¿no? Digamos que antiguamente uno iba a un restaurante porque tenía hambre. Había que comer algo, no me daba tiempo a ir a mi casa, preparármelo, lo que fuese, y yo tenía que buscar un sitio donde entrar, comer, meterle gasolina al cuerpo, matar el hambre y seguir con mi día a día. Eso hace ya bastantes años cambió considerablemente y se hablaba de la experiencia del comensal. Entonces ya la comida, por supuesto, sigue siendo muy importante, pero vienen otros factores que casi se han vuelto, en algunos países, se han vuelto casi más importantes que la propia comida. Porque si tú pides un plato de comida en un restaurante y resulta que el cocinero se equivocó un poquito y el plato no quedó como debería, pero si el resto de la experiencia es buena, como que dejas pasar ese patinazo, ¿no? Entonces, bueno, pues en conjunto, entonces pienso que es un concepto que ya nació hace mucho tiempo, que a lo mejor en aquel momento no se le llamaba storytelling, ni el story doing, ni nada de eso, pero el concepto de pasar solamente de una idea que yo te proyecto y te consigo vender al hecho de ahora no solamente te lo digo, sino que tengo que hacerlo, pienso que existe desde hace mucho tiempo. María, ¿sería correcto consolidar, digamos, que en ese paso de contar la historia a hacer algo al respecto hay dos puntos fundamentales que serían la generación de experiencia y el propósito?
hay dos puntos clave, la generación de experiencia y el propósito. Digamos, ahora se trabaja más las marcas en lo que se conoce el branding con propósito, ¿vale? Es decir, es el encontrar tu para qué, tu razón de ser más allá de los beneficios económicos, que ya no solo puede ser para tus stakeholders, ya no es solo beneficio económico, sino que tenemos que encontrar con qué podemos contribuir más allá, ¿vale? Y en ese con qué podemos contribuir tenemos que integrar a nuestros consumidores. Ellos quieren que los integremos en la construcción del propósito. Y después hay que ir a partir de ahí construyendo esa experiencia. Y ahí es clave, muy buena ha traído la parte de los restaurantes, porque yo creo que es clave otro concepto que es el Customer Journey, es el viaje del cliente, definir que en el sector de restauración está muy bien trabajado cuál es tu viaje del cliente y ver dónde son los puntos clave de contacto con el cliente para definir y trabajar experiencias que sean diferenciales y singulares y que te generen dos cosas que hablábamos, decía yo antes, el engagement por un lado, ese compromiso, pero hay un paso más allá que es clave, que es la parte de referral, la parte de recomendación. Hoy en día el gran retorno de inversión, el gran ROI que parte de marketing no es de la fidelización y es del referral que hacen los clientes. ¿Y eso cómo lo haces? Si has vivido una experiencia inigualable, tú se la vas a contar cuando salgas de un restaurante. Si has bebido la experiencia top, vas a querer repetir, vas a querer llevar a gente y lo vas a contar a mucha gente. Eso yo creo que es clave hoy en día y creo que de cara a futuro tenemos que pensarlo mucho más, porque el público es muy infiel en general a las marcas, cambian porque, bueno, no tienen el engagement, no se ha vinculado. Yo creo que la experiencia es ese punto de fricción clave ahora mismo para darle la vuelta al desarrollo de una marca. Muy bien, interesantísimo. Del storytelling al story doing. María, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Gabriel, un placer. Muy bien, y ustedes recuerden, somos Educon, formación internacional al alcance de todos. Adiós. Hasta luego.